¿Te gusta Juego de Tronos? Pues imagínate lo impresionantes que son estos lugares para que aquí se haya grabado una de las series más famosas del mundo. Hoy viajamos a 3 escenarios que no te puedes perder, que combinan fantasía, paisaje e historia. ¿Me acompañas a la aventura de hoy? Dentro vídeo. Como ya ves, seguimos con la serie de España y no podemos estar más contentos de encontrarnos en una ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1986, considerada una de las mejores conservadas de Europa, llamada Cáceres, en Extremadura. Su ciudad monumental es un cruce de 4 culturas, primeramente la romana, ya que fue la cultura que la fundó en el año 25 a.C. Esta empieza como Castra Caecilia, parte de la Vía de la Plata, y un poco más tarde, la Edad Media, sobre todo entre los siglos XII y XV, 3 culturas conviven juntas, la musulmana, judía y cristiana. Lo más guay de todo es que podemos ver referencias en su arquitectura por toda la ciudad y centro histórico, y es muy especial. Y esto deriva y nos regala un escenario perfecto para realizar, por ejemplo, una de las series más famosas de todos los tiempos internacionalmente, que es Juego de Tronos. Especialmente en la última temporada, Cáceres representa Desembarco del Rey. Más recientemente, aprovechando la estética medieval, aquí también se graba el spin-off de Juego de Tronos llamado La Casa del Dragón. Los lugares claves son la Plaza de Santa María, Arco de la Estrella, Torre de Bujaco y Plaza de San Jorge. Este arco que vemos por aquí es el Arco de la Estrella y es único en el mundo porque se construyó de esta manera curvada para que pudieran entrar los carruajes antiguamente. Una curiosidad es que apenas se hicieron retoques medievales, ya que en sí ya luce como un reino medieval de fantasía.
Nuestra segunda parada, otro escenario de Juego de Tronos, es Trujillo o Turgalium, ya que es de origen romano. Fue fortificada por los musulmanes en el siglo IX y reconquistada por Fernando III en el siglo XIII. Por supuesto, lo que domina su paisaje es su castillo de granito. Es absolutamente imponente y desde estas vistas que nos da nuestro baby, muchísimo más. En Juego de Tronos, este precioso castillo se utiliza como la muralla de desembarco del rey. Y su plaza mayor también se utiliza para estas escenas que te dejo por aquí. Como puedes ver en la vida real, la Plaza Mayor está presidida por la estatua de Francisco Pizarro el Conquistador, pero en la escena se cambió por una estatua de un dragón. No sé qué te ha parecido Trujillo, pero la verdad es que se merece una visita, sobre todo si vas a Cáceres, te pilla media hora, así que apúntalo en tu lista. Y bueno, mi gente, hemos llegado a la tercera parada, ya casi se nos acaba el día, la verdad que hemos intentado llegar para el atardecer, pero desafortunadamente entre tanto trote no hemos tenido tiempo. Prometo, si os gusta en algún momento, intentar volver y enseñaros lo mejor con un poquito más de luz, pero la verdad que las tomas aéreas no decepcionan y es que estamos en Los Barruecos. Situado en Malpartida de Cáceres, este lugar fue declarado Monumento Natural en 1996. Como puedes ver, la gente de Juego de Tronos, el equipo, sabe demasiado. Podemos observar un paisaje increíble formado por enormes bloques de granito modelados durante millones de años por el viento, la lluvia y los cambios de temperatura. No te lo pierdas, pero es que este paraíso natural alberga la mayor colonia de cigüeñas blancas de toda Europa. En Juego de Tronos fue escenario de una de las batallas más épicas de toda la serie. Aquí se rodó la Batalla del Dragón, donde Daenerys se carga a todo el mundo. Con 300 extras y 80 caballos, fue un momento monumental de la serie. Bueno, mi gente, aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como yo lo he hecho visitando estas maravillas de escenarios de Juego de Tronos. Literalmente me quedo sin tiempo para enseñarte nada más, pero espero que te haya valido para por lo menos hacerte una idea de lo mágicos que son estos sitios y lo que merece la pena visitarlos. Si no puedes por tu propio pie, ya sabes que aquí tienes a tu chavala para acompañarte en todas las aventuras. Ya sabes que seguimos con la serie de España. La próxima semana tienes mucho más y sé que te va a encantar, como todos los que estamos haciendo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, te mando un besazo y un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!